Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Cruz. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes, gracias. Al contrario, Samuel, muchísimas gracias por tomar la comunicación como cada semana con nosotros. Hoy vienes con un tema muy interesante, el nuevo orden mundial moral. Un mapa geopolítico que fue propuesto post Segunda Guerra Mundial por Maurice Gomberg. Lo propuso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero pues el mapa es cómo quedaría el mundo dividido o lo que él propone. Háblanos de esta persona, Maurice Gomberg, y cuáles fueron las propuestas de este mapa, por qué es interesante y por qué además nos debe de importar en la actualidad, por favor. Bueno, de hecho el mapa lo publicó en 1942, ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera se había producido el ataque a Pearl Harbor por parte de la aviación japonesa. Y hay muchas preguntas en torno a la figura de Maurice Gomberg. No se han podido responder muchas. Por ahí hay algunos que dicen que era un relojero, que era geógrafo aficionado. Incluso algunos han llegado a decir que era un sionista muy enterado de la geopolítica, lo cual parece que demostró con esta concepción de este mapa del nuevo orden moral mundial. Y lo cierto es que, como dicen los medios oficiales, pues sí ha sido muy utilizado por los teóricos de la conspiración, pero es que no se puede negar que muchas cosas que dijo son o fueron muy exactas, ¿no? Conforme a lo que sucedió en el mundo. El simple hecho de darle un vistazo general al mapa y observar cómo se crearon posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues zonas de alianzas económicas como el propio NAFTA, la Unión Europea, la Unión Soviética, cómo creció. Cuando vemos el mapa de la Unión Soviética, vemos que muchas partes concuerdan con lo que sucedió perfectamente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más llamativo de todo esto es que aún no se veía cuál iba a ser el final de la Segunda Guerra Mundial, pero él ya decía que Alemania, Japón e Italia iban a terminar en cuarentenados, es decir, con un cerco económico, un bloqueo general, hasta que se ganaran, según él, el derecho de estar dentro de las naciones civilizadas, ¿no? Pero también contiene una visión muy general de lo que serían la creación de reinos, básicamente, ¿no? O sea, él no los llama reinos, los llama confederaciones, los llama Naciones Unidas, etcétera, pero en sí, pues viene siendo reinos. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, que abarcaría desde el canal de Panamá, desde Panamá, desde la frontera con Colombia, hasta Alaska, Canadá, Groenlandia, todas las islas hacia el Ártico. Obviamente también el canal de Panamá quedaría en este reino de los Estados Unidos de Norteamérica. México conformaría parte de este reino. Así también Cuba, Haití, todas las islas del Caribe, pero la proyección geopolítica de Estados Unidos se extendería hasta las aguas de África y por un poquito hacia Europa. Y hacia el Pacífico, él dibuja una especie de medio triángulo con un círculo arriba, porque esa área vendría siendo un área controlada por los Estados Unidos en busca de la paz mundial, ¿no? Que abarcaría hasta el Asia-Pacífico. Y si observamos el mapa, pues muchas islas del Asia-Pacífico, incluidos Taiwán, serían propiedad de los Estados Unidos. Entonces, cuando comparamos con lo que está sucediendo, cómo desde Taiwán se le ejerce tanta presión a China, pues vemos que sí tuvo mucha visión este supuesto relojero, ¿no? Yo, en mi opinión, una persona tendría que ser muy, muy observadora para llegar a estas conclusiones. Samuel, ¿por qué dividía de esa manera el mundo? Él señala que 4 poderes militares que velarían la paz mundial. ¿Cómo estos 4 poderes podrían realizar, y velar por la paz mundial, que serían como la policía, los líderes del mundo? Sí, de hecho, él
lo propone a través del desarme total de las potencias derrotadas y de otras potencias menores, pero a la vez propone, para buscar la paz mundial, una campaña de creación de armamento y de incremento del poder militar de las 4 potencias vencedoras, que vendrían siendo Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y por ahí una parte de Europa, no toda, ¿no? Pero la principal potencia europea, que en esa época sería Francia, pero a través del avasallamiento militar y del control económico, sobre todo del intercambio internacional, también del acaparamiento, no avasallador de los recursos naturales, pero sí de una distribución equitativa, y sobre todo con la creación de un punto estratégico en Israel, en el actual Israel, o sea, en Palestina ocupada, creando un Estado que ya desde 1917 se venía proponiendo con la famosa declaración Balfour, que el secretario de Relaciones Exteriores británico le envía a a Lord Rothschild. Por cierto, hay un detalle muy curioso ahí. En realidad, la declaración Balfour es una copia de otra carta que Lord Rothschild le había enviado al gobierno británico. En sí fue nada más como que le pusieron el sello y listo, ¿no? Pero este Israel es diferente al que hoy conocemos, se asemeja mucho más a la idea mesiánica de muchos sionistas de la creación del Gran Israel, que vendría siendo un territorio que abarcaría partes de Arabia, de Siria, obviamente la totalidad de Palestina, partes de Irak incluso, pero es una idea que los sionistas defienden a través de la lectura de la Biblia, ¿no? Porque por ahí en algunos pasajes, según Yahvé les dijo, les dio unas directrices, de hecho, de las fronteras hasta donde se extenderían sus dominios. Entonces ellos se basan en esto para hacer su proyecto del Gran Israel, que incluso se abarcaría hasta el Sinaí, ¿no? En cuanto a Rusia, también, bueno, vemos que se extiende Rusia. Ahí está también incluido Ucrania. ¿Están las zonas que están en conflicto actualmente? De hecho, la frontera de Rusia se extendería a todo Alemania. Gomberg no pensaba en esa época que Alemania se iba a dividir entre los 2 poderes vencedores, sino que proponía que se le entregara a Alemania completamente, incluidos los Balcanes, casi todos los Balcanes, a excepción de Grecia, que vendría siendo parte integral o dependiente de la Commonwealth británica, que también dependería obviamente, de los Estados Unidos de Escandinavia, le llamaba él, no de la Commonwealth, perdón. Dependería todo esto, la Grecia, también parte del Gran Israel, y Irlanda y Escandinavia serían una sola confederación, a excepción de Inglaterra, que tendría sus dominios básicamente en sus colonias en el extranjero, incluidas Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué nos puedes decir de China y de Japón? ¿Cómo las contemplaba, cómo las visualizaba él? Y además de África, porque pues bueno, poco se habla de África, de este continente, Samuel. En cuanto a África, él proponía la creación, él le llamaba la Unión de las Repúblicas de África. Si vemos el mapa, está en color anaranjado, como una sola confederación, como un solo reino, ¿verdad? Con algunas dependencias. Por ejemplo, Madagascar no sería parte de esta república de África, sino que sería parte también de la Commonwealth británica. China, en su caso, se convertiría en la Unión de Repúblicas de China, que es básicamente todo el territorio actual de China, pero agregándole Vietnam, bueno, toda Indochina, lo que sería toda Indochina, ¿verdad? También Japón, en el caso de Japón, quedaría en cuarentena, y no se le permitiría supuestamente, y esto es algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, a los japoneses viajar al extranjero, ni hacer negocios, ni comprar
productos ni propiedades en países extranjeros, que fue algo que sucedió posteriormente. Japón pasa, si nos fijamos, a formar parte integral de este plan, de esta proyección de seguridad de los Estados Unidos. Japón es básicamente hoy en día un portaaviones de los Estados Unidos, y también propone la creación de una unión de repúblicas de la India, que básicamente pues sería India, Pakistán y parte de Indochina también. ¿Y por qué la palabra moral? ¿Por qué dentro a este mapa se le conoce como el nuevo orden mundial moral? Y pues háblanos también de esas 4 libertades esenciales que él propone que deberían pues de tener o que incluirse. Bueno, él le agrega la palabra moral porque hay un concepto filosófico dentro de esta concepción geopolítica del mundo. Ya no solamente, de hecho, él llega a criticar el viejo orden moral, el orden moral de los reinos avasalladores, decía él, ¿no? Pero en el nuevo mundo que él decía, de hecho le llama así, la creación del nuevo mundo estará basada en 4 libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de elegir, absolutamente todas las libertades basadas en las declaraciones de Roosevelt, ¿no? Que era un presidente que estaba muy de moda en aquella época, como hoy lo está Zelensky, ¿no? Zelensky, lo que diga, aunque sea una barrabasada, pues es tomado por los medios de comunicación como algo, wow, como que son las palabras de Dios, ¿no? Entonces, esas libertades, decía, Estados Unidos las tiene que llevar adelante, las tiene que asegurar, pero para esto tiene que crear un ejército avasallador, un ejército que pueda actuar en cualquier parte del mundo y eliminar enemigos como Hitler, ¿no? Qué miedo, Samuel, que de Estados Unidos o que determinados países sí pudieran tener el poder y otros no. En esta época todavía no existía la Organización de las Naciones Unidas, los tribunales internacionales, que él también ya anticipaba. De hecho, él estaba exponiendo una idea que ya había sido propuesta por otros, incluso por personajes supuestamente no ligados con la política, como el psiquiatra de Tavistock, John Rollin Rees, que llegó a decir que se tenían que crear estas organizaciones de gobernanza global, y Maurice Gomberg, que lo demuestra, ¿no?, en su manifiesto, que estaba muy, muy informado de los entresijos de la política internacional, llegó a plantear la idea de la creación de una especie de Naciones Unidas. Él utilizó otro nombre, pero estaba basada en la Liga de las Naciones, ¿no?, que había desaparecido con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero recordemos que hubo muchas publicaciones que decían que para que la Liga de las Naciones tuviera la autoridad que realmente merecía, necesitaba ser destruida para reconstruirse sobre bases más fuertes. Samuel, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Qué interesante. Parecía que esta persona tenía una bola de cristal, como ya lo habías comentado anteriormente. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.